Ok, muy buenas tardes a todos los que nos ven por este medio. Ruego que la paz de Dios llegue hasta sus vidas y que la bendición de la guianza del Espíritu Santo pueda ser una realidad. Eh, Hoy vamos a estar hablando un tema fundamentalmente dirigido a las personas que todavía no tienen una seguridad en su relación con Dios. O sea, no saben, no tienen plena certidumbre de que su relación con Dios está bien. Eh, y el tema que vamos a tocar es el reino de los cielos. Una pregunta recurrente que me hacen es, pastor, ¿existe el reino de los cielos? ¿Dónde está el reino de los cielos? Bueno, yo creo, amigo, que la Biblia debe responder cada una de las interrogantes que nosotros nos hacemos. Así que dejemos pues que sea la Biblia quien responda. En Lucas 17, versos 20 y 21, dice: Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Oyeron esa última frase? Porque el reino de Dios, que es el reino de los cielos, está entre vosotros. O sea, ya está establecido el reino de los cielos aquí. Seguidamente, en Mateo 4:17, después que Jesús pasa aquella tremenda prueba de la tentación, el pasaje nos dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Lo ven? Ahora está diciendo, no solamente que está, es que se está para que usted entre al reino de los cielos. Pero tiene que haber un arrepentimiento, o sea, reconocer que estoy fuera y necesito estar dentro. Arrepentido, dice, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo voy a decir de alguna forma para los que llamamos los gentiles, los que no son de Israel, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Es el tiempo de los gentiles, es el tiempo donde necesita el hombre inconverso reconocer en la persona de Jesucristo el embajador del reino de los cielos. O sea, el misionero del reino de los cielos está ya en la tierra. No solamente está el reino de los cielos con él, sino también él predica y dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tal es así que cuando él llama a sus discípulos en el primer sermón del monte, ¿verdad? En Mateo 5, la primera bienaventuranza en el verso 3 dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí ya vemos dos condiciones. Primero, arrepentidos. Y segundo, pobre en espíritu. Pobre en espíritu es aquella persona que está en un estado de dependencia total. Un indigente, por ejemplo, depende de la misericordia del que pasa y pone alguna moneda en su perol. Un bebé, por ejemplo, depende totalmente de lo que su madre o su padre le den para alimentarse. O sea, un estado absolutamente dependiente. Eso es pobre en espíritu. Es la contraparte en los seres humanos a la altivez o al egocentrismo o a la arrogancia. Es lo contrario, o sea, el hombre que se centra en sí mismo se vuelve arrogante, se vuelve altivo, se vuelve autosuficiente. Dice, los pobres en espíritu no son estos no son el tipo de hombres y mujeres que Dios vino a buscar, sino aquellos que reconocen que dependen totalmente de Dios hasta entre un respiro y otro, entre una bocanada y otra de aire. Así que un último verso que estaría en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La tercera condición, primero,
arrepentidos. Segundo, el reino de los cielos se ha acercado. Y tercero, dice, ahora hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. De tal manera que, ¿dónde está el reino de los cielos? Donde hay un hombre o una mujer que hace la voluntad de Dios. Ahí. Donde hay un hombre o una mujer que reconoce y obedece a Cristo como Señor. Hasta ahí llega el reino de los cielos. Ahora bien, ¿cuál sería la condición, pastor, para entrar en el reino de los cielos? Yo les voy a decir esto. Todos necesitábamos entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios porque Él tuvo hace 40 años misericordia de mi vida y me hizo entrar en el reino de los cielos para poder ver el reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora yo le hago a usted la invitación. Usted puede ahora, ahí donde está, ser ciudadano del reino de los cielos, entrar en el reino de los cielos bajo esta condición que le voy a señalar. Jesús dijo así, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea, se necesita entonces arrepentimiento, se necesita reconocer que Jesús es el Señor y Rey del reino de los cielos, y también se necesita con ese acto nacer de nuevo. Dice, nacer de nuevo tiene dos connotaciones. Una, nacer del agua y del Espíritu. Del agua por la palabra y del Espíritu por la presencia o el bautismo del Espíritu de Dios. Esta forma de expresar el reino de los cielos o de mostrar el reino de los cielos, quizás para muchos será compleja. Es decir, ¿cómo entendemos esto del reino de los cielos? Entonces, Jesús usa símil, usa hipérbole, usa parábola. Hoy vamos a tocar 3 parábolas para mostrar, con 3 parábolas diferentes, cómo Jesús ejemplificó o mostró o ilustró cómo es el reino de los cielos. La primera es la parábola del redil de las ovejas. 15 del 1 al 7. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Fíjense esta hermosa y sencilla parábola. Le dije al principio, Jesús se va a valer de un recurso literario muy importante que es la parábola. La parábola tiene, vamos a decir, 3 estadios fundamentales. 1, algo o alguien está perdido. 2, alguien se empeña en encontrarlo. Y 3, cuando la consigue, cuando se reencuentra con eso que estaba perdido, produce gozo, no solamente en el que la consiguió, sino también con todos los que con él están. El pasaje que nosotros acabamos de oír es el pasaje de la parábola de la oveja perdida. En este caso, nosotros fungimos como este caso de la oveja. Nosotros nos perdimos, dice la Biblia que cada cual se apartó por su propio camino. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. En fin, hay muchos pasajes en la Biblia que habla acerca de la desviación o la pérdida del camino. Desde el huerto del Edén, aquella primera pareja erró el camino de la obediencia a Dios, a Elohim Adonai, y entonces a través de ello todos nosotros estábamos descargados. Ahora bien, él les refiere a la parábola porque dice, ustedes se consideran justos. Bueno, yo no vine por ustedes, yo vine por estos con los publicanos y pecadores. Los publicanos se consideraban unos traidores, israelitas, pero que recogían
los impuestos al Imperio Romano. Y los gentiles, aquel que no era pueblo de Dios, lo que llaman hoy los infieles. Pero a él se acercaban tanto traidores como infieles. Y con ellos comía, y con ellos les compartía el reino. Y ellos decían, pero bueno, ¿cómo este viene a predicarle a estos que son publicanos y pecadores? Entonces él le refiere la palabra. ¿Ustedes se consideran justos? Bueno, ellos son como una oveja que se le perdió al pastor que tenía 100 ovejas. Quédense ustedes quietos ahí mientras yo voy a buscar aquel o aquellos que se habían perdido, la oveja que se había perdido. Ese es el sentido de la parábola. Esa es la explicación de la verdad, porque la parábola, aunque es una ilustración, entonces enseña una verdad universal. ¿Cuál? Que Jesús vino a salvar a los pecadores. Todo aquel que reconoce que es un pecador necesita urgentemente la salvación de Dios. Y Jesucristo vino a darle esa salvación. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos, dice también la Biblia, se hace fuerte y solamente los valientes se levantan y lo arrebatan. El reino de los cielos está aquí y ahora. Ahora, dice usted, ¿cómo hago para ver el reino de los cielos? Bueno, voy a explicar la segunda parábola, que es la que sigue de Lucas del 8 en adelante. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Óigame bien, amigos. Dos parábolas. Se perdió una oveja, se perdió una moneda. Imposibilidad de regresar. Y dice que la mujer que perdió la dracma, dice, salió a buscarla, o sea, barrió la casa, volteó la casa y no descansó hasta conseguirla. El pastor que perdió la oveja no le importó si era de noche para irla a buscar, pero no regresó hasta conseguirla y traerla otra vez al redil. Ambos casos producen ¿qué? Producen gozo. Gozo. El gozo que tenía la oveja cuando su pastor la consiguió, no sé cómo será, pero me imagino que será un gozo inefable, indescriptible. El gozo que tenía la mujer cuando consiguió la moneda perdida, también era un gozo tan grande que invitó a su vecina y dice, esta moneda que daba por perdida, la he encontrado. Entonces, él cuando traslada esa ilustración al hecho real, dice, ese mismo gozo hay en el reino de los cielos cuando un hombre, una mujer, reconoce que son pecadores y se arrepiente. Algo así como, ¿está claro hasta aquí? Se preguntaba el Señor. Bueno, voy a suponer que quizás no esté muy claro y voy a referirles una tercera parábola, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es aquel hijo que regresa, o es aquel hijo que desprecia el lugar donde está o el estatus donde está. Dice el pasaje en el mismo, del verso 11 al 24, dice también, dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella ciudad, y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a una hacienda para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino al padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermano, amigo, este ya es entonces el ejemplo vívido de un ser humano. Un ser humano que en un momento dado desprecia lo que tiene. Muchas veces los jóvenes, ¿verdad?, quieren ser libres y salir del enclaustro familiar y empezar a vivir su vida a sus anchas. En aquella época pasaba igual que ahora. Lo que pasa es que en aquel pueblo había una ley que decía en Levítico que el padre podía repartir la herencia a sus hijos en vida. Y así fue como hizo este. El padre no le puso inscripción: ¿se quiere ir? Las puertas están abiertas. ¿Cuánto te toca? Aquí está lo que te toca. Y el muchacho se fue. Por eso se llama el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque despreció la compañía y el sustento de su padre. Y si dijo: voy a hacer mi vida como yo quiero. El asunto que le dio rienda suelta a sus pasiones y vivió perdidamente. Borracheras, mujeres, juegos, bingo, no sé qué cuántas cosas había ahí. Pero resulta que el dinero se acabó y también los amigos. Cuando vino una gran hambre donde estaba, no le quedó otra cosa que acercarse a alguno de los hacendados de ese lugar y pedirle algo de trabajo, el cual lo aceptó y lo mandó a criar cerdos. Jesús, cuando usa esta ilustración, él no lo hace simplemente, bueno, pudo haber sido, lo mandó a criar ovejas, pero criar cerdo, ¿verdad?, en la ley del pueblo judío, era un estigma, porque era maldición, era prohibido comer la carne de cerdo. Cuanto no más lo que los cerdos comían. La algarroba es una fruta que tiene muchos minerales, y esta fruta es como un frijol grande, y él deseaba, aunque sea, comerse alguna de las semillas del frijol ese, que se llama algarroba, pero nadie le daba. ¿Sabe? Hay momentos donde a veces Dios permite, cuando quiere llamar a alguien y ese alguien se pone rebelde, lo lleva hasta un extremo. En este caso fue de hambre. Tenía tanta hambre el muchacho que quería comer lo que comían los cerdos, y ni aún así alguien le daba. A veces pasa en la vida de nuestro diario vivir que los jóvenes se van de su casa. Voy a vivir como me dé la gana, ya voy a salir del yugo de papá o de mamá o de donde yo estoy, ya voy a hacer mi vida como sea. Pero lo que quiere es darle rienda suelta a la libertad que sus pasiones desean para hacer. Al final, esta buena ilustración nos dice que al final va a vivir perdidamente. Lo más probable es que fracase en su vida. La otra parte que dice que cuando llegó el hambre a un extremo, el extremo del hambre lo hizo volver en sí. O sea, le provocó como un shock en su mente. Dios provocó ese shock. Dios provocó esa circunstancia. ¿Para qué? Para que el cerebro de ese joven se iluminara y pudiera entender, decir: wow, pero ya va, espérate un momentico, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay con abundancia de pan y yo aquí perezco por esto?
Pero si no hubiese habido esa hambre, no se acordaría nada de eso. Pero Dios permitió que hubiese esa hambre. Óigame lo que les voy a decir. Quizás Dios está permitiendo pasar usted por una prueba. Por una prueba no sé de qué, de dolor sentimental, de falta económica, de problema social, de discriminación. No sé de qué tipo de problema. Pero a veces Dios nos pone en una situación difícil para que entonces le miremos a Él, porque si no, no lo miraríamos. Dios entonces permitió esta situación difícil del joven rico, dándole una hambre extrema para que el bombillo de su cerebro se iluminara y pudiera entonces decir, wow, no, pero yo salí de mi casa de mi padre que había tanta comida, pero como he vivido no soy digno ya de ser hijo. No, Él me va a rechazar como hijo. No, no me va a recibir como hijo. Bueno, pero por lo menos que me haga como un peón de la finca. Y dice que inmediatamente se levantó y dijo, me voy de aquí. Y se regresó, tuvo la fuerza de regresar a la casa de su padre. Y aún no estaba cerca, que dice el pasaje que el papá lo vio de lejos y fue movido a misericordia. Mire, cuando usted se vuelve a Dios y dice, Dios, reconozco que he estado apartado de ti, Dios es movido a misericordia. Porque reconoce, porque Dios sabe lo que hay en el corazón y reconoce que cuando usted está dando esos pasos de fe, creyendo que Dios le va a recibir, Él sabe por qué usted se está moviendo, porque Él es el que provoca ese movimiento. Ese reconocimiento o esa luz que usted tiene en ese momento, Dios es quien la provoca. Si en este momento Dios está hablando su vida, no soy yo el que está hablando. Dios es el que está produciendo esa luz en su corazón para decir, como estoy viviendo, así no agrado a Dios. ¿Y qué hizo el joven? Esto haré, me levantaré e iré a mi padre. Y aún usted no ha hecho la oración que le voy a pedir que haga dentro de unos minutos. Pero antes que haga la oración, ya Dios ha sido movido a misericordia y ha iluminado su entendimiento. Eso es todo. Cuando usted ahora haga esta oración que le voy a pedir que haga de arrepentimiento, primero que todo, y de confesión, en ese momento usted va a empezar a ver el reino de los cielos en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque usted empieza a ser ciudadano del reino de los cielos desde este momento en adelante. Amén. Eso es todo. Ahora, el pasaje dice que el padre cuando le vio fue movido a misericordia y se abalanzó sobre él, lo besó, pero dio estas tres órdenes que son muy importantes. Uno, dijo, vestirle con el mejor vestido. Dos, pongan un anillo en su mano, en su dedo. Y tres, calcen sus pies. Venía descalzo. Lo había vendido todo. Vendía de harapo seguramente. Pero dije, póngale el mejor de los vestidos. ¿Sabe? La Biblia dice, de Cristo estáis revestidos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos una vestidura espiritual que se llama Cristo. Segundo, el anillo que ponía en su dedo significa la autoridad, porque el anillo era el sello para la correspondencia o los documentos, el anillo de la familia. Dice, pónganle el anillo. Y lo tercero, pongan el calzado, porque el calzado lo distinguía de un peón. Solamente en una finca llevaban en esa época calzado los que eran hijos del dueño. Entonces, por eso dijo él, este es mi hijo que había muerto, que estaba muerto y ha revivido, o que estaba perdido y ha regresado, ha sido encontrado. Ahora te pregunto, ¿quieres experimentar el reino de los cielos en tu vida? Quisieras en esta hora decirle al Señor, reconozco que soy pecador, Dios. Y como he estado viviendo hasta ahora, he estado viviendo perdidamente. Reconozco que tú eres Dios de misericordia. Y que solamente una palabra tuya hará que mi vida cambie para siempre. Bueno, yo le invito a orar conmigo de esta manera. Ahí donde está, ahora sí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Y que he vivido apartado de ti en provincias lejanas. Pero en esta hora vuelvo mi corazón a ti porque he escuchado tu palabra y siento en mi corazón la necesidad de volver a ti. Mira, yo te abro mi corazón para que tú vengas a mi vida y desde hoy en adelante tú seas mi Señor y mi Salvador. Lo confieso y lo digo en tu nombre. Amén.
esta oración tan sencilla, ¿sabes qué, amigo? Ahora, hermano, te abre las puertas del reino de los cielos. Bienvenido al reino de los cielos. Esto que estás viendo a través de esta pantalla, somos el reino de los cielos aquí en la tierra. Para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde de ahora en adelante.